Buenas noches, Oscar, ¿cómo estás? Por acá nos saludan en el chat nuestros estudiantes. Espero que les haya ido muy bien en los Juegos Nacionales de la semana pasada. Ya el profesor está súper atento. Estamos esperando 2 minuticos, profe, para dar inicio a hacer su correspondiente presentación. Recuerden que la clase de hoy va hasta las 8:30. Se acabó el recreo, Wilmer. Qué bueno que les haya ido muy bien, que hayan logrado todos lo que tenían planeado para esos juegos, que hayan logrado los objetivos, que la hayan disfrutado y listos para empezar esta semana que vamos a estar en lunes, martes, miércoles y jueves. Listo, 6:59. Hola, profe, ¿cómo está? Hola, buenas noches. Esto se ve ¿Me oscurísimo. escuchan? Sí, señor, lo escuchamos perfectamente. ¿Cómo está? Bueno, muy bien, Doc. Ay, qué bueno y muchísimas gracias. En nombre de Asdecol y Corpedis, le agradecemos su participación en esta sesión del día de hoy. Y No, gracias a ustedes por la invitación y por permitirme este espacio académico reflexionar sobre el papel de las contralorías. Una preguntita, señor, ¿qué perfiles tenemos de estudiantes, abogados, contadores, administradores de empresas, economistas, me imagino? sí, es correcto. Que nos cuenten por el chat qué otros, aparte de los que ya mencionó el profe, qué otras profesiones tenemos. La mayoría sí son profesionales, también nos acompañan un grupo de los aspirantes a tecnólogos y asistenciales. Pero mire, Sí, hay de diferentes especialidades, ingenieros ambientales, trabajo social, contadores, ingenieros civiles. ok. Listo, profe. Entonces, siendo las 7 de la noche y con 147 participantes en sala, me permite entonces presentar al doctor Víctor Alfonso Morales Salcedo. Él es profesor de la universidad, perdón, él es abogado de la Universidad La Gran Colombia. Cuenta con maestría en Sí. Derecho de la misma universidad, especialista en contratación estatal, especialista en Derecho Constitucional de la Universidad Libre, diplomado en Derechos Humanos y Control de Convencionalidad de la Universidad de Bolonia, Italia. Profe, muchísimas gracias por atender esta invitación y adelante, profe. Bueno, bueno, muy buenas noches para todos. Primero, pues agradecerle al instituto por este espacio de reflexión académica. Segundo, felicitarlos por la formación que están en este momento obteniendo y desarrollando, pues para adquirir unos conocimientos y unas herramientas y habilidades para el futuro. El tema que me han pedido hoy es hablar sobre las funciones y el papel de las contralorías. En ese orden de ideas, mi, mi intervención en este tiempo la voy a desarrollar en tres grandes dimensiones. En una primera dimensión voy a partir de la Constitución Política del 91. En un segundo momento entraré a hablar sobre las leyes o normatividad que regula o desarrolla el componente de las contralorías ya de orden nacional, orden departamental y orden municipal. Y tercero, haré algunas reflexiones geográficas y territoriales que se presenta frente a este tema. En ese orden de ideas daré inicio pues al tema principal y es que, queridos colegas y estudiantes, tengo que decirles que
todo el ordenamiento jurídico y todas las instituciones que nosotros vayamos a estudiar o que vayamos a profundizar o que queramos conocer para posteriormente presentarnos a un tipo de concurso, pues tengo que decirle que todo está en la Constitución Política del 91, esa Constitución que en los últimos días y últimos meses se ha pronunciado demasiado. En ese orden de ideas, quiero indicarles que nuestra Constitución, para que por favor me puedan comprender, es un texto de navegación obligatoria, no solamente para los abogados, que es como nuestra ruta principal, sino para cualquier ciudadano que quiera formar y capacitar y participar en organismos del Estado. En ese orden de ideas, nuestra constitución se divide tiene una estructura como si fuera una estructura de un edificio por pisos, y entonces nuestra constitución se divide por algo que se llaman títulos, y cada título va a identificar o a representar un tema en particular. Vamos a encontrar capítulos y posteriormente vamos a encontrar artículos. En ese orden de ideas, el tema que hoy nos abarca, que es el tema de las contralorías, pues fue establecido en la Constitución en el título 10, que se denomina organismos de control, y entre los de organismos de control vamos a encontrar dos grandes órganos. En un primer momento vamos a encontrar lo que se llama el tema de las contralorías, organismo de control fiscal, y en un segundo momento el tema de el Ministerio Público en cabeza pues de la Procuraduría, en cabeza de las personerías y en cabeza de las personerías municipales, pero ese tema no lo voy a abarcar hoy, sino que entraré a abarcar todo el tema de las contralorías. En ese orden de ideas, pues siempre que ustedes vayan a estudiar una institución, pues en nuestro ordenamiento hay algo que se llama una ley. Y las leyes es el desarrollo que expide el Congreso de la República con el fin de darle un alcance a cada artículo o a cada tema que se encuentra en la Constitución. Por eso yo quiero, les voy a después pasar estas diapositivas, porque estas leyes que tengo aquí en este momento proyectando van a ser el cuadro o el grupo normativo para poder entender muy bien el tema de las contralorías. En ese orden de ideas, yo quiero que ustedes me entiendan y me comprendan, y es que en nuestro ordenamiento jurídico, el único que puede hacer leyes es el Congreso de la República. Y el Congreso de la República tiene diferentes tipos de leyes o diferentes clases de leyes, y entre los cuales vamos a encontrar algo que se llama decreto de ley. Yo quiero que ustedes aprendan como ciudadanos y como estudiantes a identificar esto, porque esto es muy importante. Entonces yo quiero invitarlos, a los que están en este momento conectados, que es un número muy numeroso, a que por favor ustedes en sus dispositivos o desde sus computadores busquen esta ley que se llama Decreto Ley 267 del 2000, que habla sobre la organización y funcionamiento de la Contraloría. Entonces, yo quiero que ustedes, siempre que lean un documento normativo, siempre en la parte de arriba se ubiquen si es un decreto, si es una ley, siempre va a estar referenciado por un tema numérico y siempre va a estar relacionado con un tema en particular. En este caso, pues nos va a hablar sobre la organización y funcionamiento de la Contraloría. En ese orden de ideas, yo quiero transmitirles que en el 2000 el presidente de la República expidió esta ley porque el Congreso de la República le entregó facultades para que pudiera entrar a expedir la estructura de organización de la Contraloría.
En ese orden de ideas, lo primero que tengo que indicar es que la Contraloría General de la República lo que va a hacer es un tema de fiscalización de todos los bienes que tiene el Estado y que en el ejercicio de las funciones constitucionales y legales que le son otorgadas a los servidores públicos, a los particulares y a las entidades, pues hay que entrar a hacer este proceso de fiscalización y entrar a revisar, ¿sí? ¿Qué se tiene en nuestro Estado colombiano? En ese orden de ideas, para que ustedes me puedan ir comprendiendo, en el artículo 268 de la Constitución Política del 91 se estableció, se estableció algo que se llama los atributos del Contralor General de la República. Ya sean, llámenlos atributos, llámenlos funciones, llámenlos competencias, y el Contralor General de la República puede entrar a actuar en estas circunstancias. Para que no se vuelva un poco monótono la clase, quiero pedirle el favor a algunos de los participantes para que ustedes vayan comprendiendo lo que les quiero transmitir el día de hoy, que por favor me ayuden con la lectura del artículo 268 de la Constitución y solamente me lean el encabezado y el numeral primero, para que por favor vayamos viendo la dimensión de las funciones que tienen las contralorías, particularmente en este caso el Contralor General de la República. ¿Alguno que me quiera colaborar, por favor, de los 200 participantes? Pero no les dé pena. Entonces, voy a leer el artículo 268 para que ustedes, por favor, me escuchen y van siguiendo la idea. Profe, no hay micrófono, sí. ¿Quién quiere hacerlo? Mateo, para habilitarte tu micrófono. ¿Sí, Mateo? Ah, ¿Está acá bien? se habilita, bueno. Mateo. Sí, sí, por lo que somos tantos. Mateo. ¿Listo, Mateo? Listo, perfecto. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, Sí, te sí, escuchamos señor. perfecto. Listo. Entonces, artículo 268 modificado por el Acto Legislativo 4 de 2019, artículo 2. El Contralor General de la República tendrá las siguientes atribuciones. 1. Prescribir los métodos y la forma de rendir cuentas, los responsables del manejo de fondos o bienes de la nación e indicar los criterios de evaluación financiera, operativa y de resultados que deberán seguirse. Segundo, revisar y fenecer las cuentas que deben llevar los responsables del erario y determinar el grado de eficiencia, eficacia y economía con que hayan obrado. Tercero, llevar un registro de la deuda pública de la nación y de las entidades descentralizadas territorialmente o por servicios. Cuarto, exigir informes sobre su gestión fiscal a los empleados oficiales de cualquier orden y a toda persona o entidad pública o privada que administre fondos o bienes públicos. Quinto, establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción coactiva para lo cual tendrá prelación. Sexto, conceptuar sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno de las entidades y organismos del Estado. Séptimo, presentar al Congreso de la República un informe anual sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente. Mateo, Octavo, por favor, hasta ahí. Gracias. listo, ok. Entonces, yo quiero que ustedes eh, tengan muy presente estas funciones y estas atribuciones que le entregó el constituyente.
Algunos de ustedes que me están siguiendo con la lectura se preguntarán qué es AL. AL, para que por favor me puedan comprender, es un tema que se llama, dentro del derecho constitucional, algo que se llama acto legislativo. Y un acto legislativo es aquello que modifica, deroga o sustituye una parte de la Constitución. Y en el 2019, por favor, quiero que lo tengan muy presente, el acto legislativo 04 del 2019 modificó, hizo unos ajustes, hizo un complemento a los artículos de la Constitución y fortaleció el control fiscal que está en cabeza de la Contraloría General de la República y que está en cabeza también de las Contralorías departamentales y de las Contralorías municipales. En ese orden de ideas, yo quiero aquí hacer un paréntesis para que ustedes, por favor, me comprendan y ustedes van entendiendo. Con con este acto legislativo, el Contralor General de la República es elegido por un periodo, a que lo tengan presente, es elegido por un periodo constitucional de 4 años. No existe reelección, no existe reelección para este cargo. La postulación la puede hacer cualquier, y cuando tenga las siguientes calidades o requisitos. Primero, ser mayor de 35 años de edad. Segundo, tener un título en ciencias jurídicas, humanas, administrativas y económicas. Tercero, no haber ejercido, ojo, no haber ejercido o no haber hecho parte del Congreso un año antes para poderse postular. Hoy la elección del Contralor es a través de algo que se denomina un concurso de méritos y se abre una convocatoria, se escoge una universidad y la universidad realizará un examen que va a tener unos ítems o unos elementos evaluativos y que posteriormente dará unos resultados. Se conformará una lista de 10 candidatos que hubieran obtenido los mejores resultados de ese examen. Hasta ahí va el proceso de postulación y conformación para ser contralor. Después viene el proceso de elección. La elección para el contralor la va a ejercer o tiene la facultad el presidente de la Corte Constitucional, que es un órgano, el órgano más importante en nuestro ordenamiento jurídico, porque es la que defiende los derechos fundamentales. Va a estar el presidente del Consejo de Estado, que es otro órgano que administra justicia en lo contencioso administrativo, y va a estar el presidente de la Corte Suprema, que es otro órgano que administra justicia en lo que tiene que ver con asuntos laborales, penales, civiles y de familia, y hoy agrarios. Esos 3 presidentes se harán una audiencia con los 10 candidatos antes seleccionados con los mejores puntajes y ellos realizarán una votación y ellos 3 elegirán al próximo Contralor de la República por un periodo de 4 años. Entonces, esto se lo comparto a manera de estructura y tema de organización para que entiendan que esto fue uno de los cambios que se produjo en el 2019, porque ahora el Contralor General de la República se elige por méritos, ¿sí? Se elige por méritos y la elección lo realizan 3 presidentes que administran justicia en nuestro ordenamiento jurídico colombiano. En ese orden de ideas, yo quiero que ustedes entiendan y comprendan que hoy ese contralor que nosotros tenemos en este momento fue producto de esa reforma
y que hoy esa Contraloría lo que hace es fiscalizar los bienes y si llega a encontrar que hay desvíos de dineros, eso se llama técnicamente hallazgos fiscales, iniciará un proceso de responsabilidad fiscal para declarar responsablemente y patrimonialmente al funcionario, al servidor o al particular que transitoriamente hubiera tenido a cargo algunos bienes del Estado y que no se hubiera dado el uso adecuado. Primer tema para que por favor lo tengan ahí. Voy a continuar con el tema de la elección de los contralores departamentales, distritales y municipales para terminar ese pequeño ítem y continuar con continuar con la exposición. En ese orden de ideas, las contralorías departamentales, distritales y municipales, para que por favor lo anoten, fueron una creación de la Constitución Política del 91. Lo que anteriormente existía antes del 91, solo existía la Contraloría General de la República. Con la Constitución Política del 91 se crearon las Contralorías departamentales, distritales y municipales. ¿Por qué? Ustedes se van a preguntar, ¿por qué se crean estas Contralorías? La respuesta es muy sencilla, porque antes de la Constitución del 91 solamente existían 9 departamentos. Con la Constitución Política del 91 se diseñó o se organizó el territorio colombiano en departamentos como hoy nosotros los conocemos, que son un total de 32 departamentos. Y esos 32 departamentos Profe Víctor, ¿nos escucha allí? Sí, al parecer se le presentó ahí una situación en su casa. Demos unos segundos, por favor. Por favor, aprovechemos este momento para recordarles a todos y todas, vamos a estar muy atentos del tema de las pizarras. Para los que no conocemos esta función, si la llegamos a leer dentro de nuestro Zoom, por favor no la activemos, intentemos no rayar la presentación de los profesores, ya que se vuelve un poco molesto estar atentos a los rayones que estamos haciendo en las pizarras. Les recomendamos profundamente estar muy pendientes de esto. De todas formas, ya desde acá están desvinculadas, sin embargo, no sobra la aclaración. Muchas gracias, Rubén, por tu observación. Sería bueno que el profesor nos aclarara sobre la elección del Contralor, porque yo tengo entendido que es el Congreso en pleno quien elige de acuerdo a la terna por las Cortes. Listo, de acuerdo. Demos unos segundos y le comentamos esa inquietud. qué pena con ustedes. Tranquilo, profe, tenga cuidado. Es que soy papá de 4 hijas y todas son pequeñas. Profe, Entonces, tranquilo, no se preocupe. Profe, por acá tienen unos compañeros unas dudas dime. respecto a, por acá nos hablaba Sí, que, ya la estoy leyendo. Sí, sí, listo, sí, tranquila. El Contralor, muchas gracias por la pregunta, tiene un periodo constitucional de 4 años y no puede ser reelegido. En Colombia, para que por favor lo tengan por regla general, ningún cargo, ningún cargo puede ser reelegido.
Entonces me refiero a la presidencia de la República, me refiero al procurador, me refiero al contralor, me refiero al defensor del pueblo, me refiero al fiscal general de la nación, me refiero al auditor. No existe en Colombia el tema de la reelección. Y esto fue pues antes del 2016. Después del 2016 se prohibió el tema de la reelección. Entonces, entonces no hay reelección, se termina su periodo y hasta ahí llega. Otra dice, debe haber claridad sobre... Espera. Bueno, entonces, me pregunta sobre la claridad de quién lo elige. Yo quiero que por favor me observen o me pongan mucho cuidado, y es que con el 2019, no importa, hagan todas las preguntas y yo me devuelvo. Lo importante es dejar muy claro este tema. Antes del 2019, eh, el Contralor lo elegía el Congreso en pleno, el Congreso de la República en pleno. Perdón, perdón. Se me cruzaron los claves, lo estaba confundiendo con el registrador. Entonces, por favor, pónganme aquí cuidado. El examen lo realiza, se abre una convocatoria. ¿Quién realiza esa convocatoria? El contralor que en su momento esté, para que puedan aspirar los ciudadanos, primero que tengan 35 años mayores de edad, que sean colombianos, que no tengan ningún delito, ninguna pena, que no hubieran sido condenados y que no se encuentren en inhabilidades. Eso es lo primero. Se selecciona una universidad que en el primer concurso, la universidad que lo realizó fue la Universidad de Antioquia. Esa Universidad de Antioquia realiza un examen, establece la fecha y la hora y se realiza el examen de conocimiento. Van a seleccionar, por favor, quiero que me presenten acá, me pongan mucho cuidado, van a seleccionar los 10 mejores puntajes que obtuvieron los ciudadanos. Las 10 mejores puntuaciones se va a conformar una lista, ¿sí? Esa lista, la universidad lo va a remitir, perdón, acá quiero ser muy claro, al Congreso de la República. El Congreso de la República está integrado, como ustedes bien saben, por el Senado y la Cámara de Representantes. Ellos van a establecer un día y una hora y una fecha para escuchar a los 10 aspirantes. Escuchados los 10 aspirantes hasta por un tiempo de 10 minutos, donde ellos van a explicarles al Congreso de la República, o sea, al Congreso en pleno, por qué quieren ser contralor y cuál va a ser su política pública durante esos 4 años o su plan de gobierno para que sea elegido contralor. En ese orden de ideas, después de que se escucha a los 10, el Congreso de la República, o sea, los 108 senadores que actualmente existen, pero para la próxima elección van a ser 102, y los 266 entrarán a votar. Y el que obtenga la mitad más uno de ambas cámaras será elegido Contralor de la República por un periodo de 4 años. Qué pena, se me había cruzado el cable porque también hubo una modificación para el tema de la elección del registrador, y antes había escuchado una noticia y por eso se me cruzaron los cables. Por eso quiero ser muy claro, quien elige al Contralor General de la República es el Congreso de la República en pleno. ¿Listo? ¿Queda claro? Profe, ya no tenemos su presentación visible. Ah, ahora sí. Sí, señor. Listo.
Entonces, volviendo al tema de las contralorías departamentales, distritales y municipales, se siguió también la regla del concurso de méritos. Entonces, se abrirá un concurso donde podrán entrar a participar ciudadanos, pero aquí cambia la edad. Podrán participar aquellos que tengan mayor de edad de 25 años, que sea colombiano, que no esté inmerso en una habilidad, que tampoco esté condenado y conformada esa lista de 10 de los 10 mejores resultados, en el caso departamental de la elección de Contralor Departamental, se le estará enviando a la respectiva corporación departamental, que es a la Asamblea Departamental, y los diputados, a través de una votación, dependiendo el número, la mitad más uno, pues elegirán al candidato. También ellos realizan una audiencia con el fin de poder escuchar y se elegirá al contralor departamental. En este caso, pues hay 32 departamentos, por lo tanto hay 32 contralorías departamentales. También es un periodo de 4 años, no hay reelección y en ese caso, frente al tema de los contralores departamentales. Frente al tema de las contralorías distritales, en Colombia solamente existen 5 contralorías distritales porque ya les voy a explicar de dónde surgen esas contralorías distritales. Entonces, ¿cuáles son esas contralorías distritales? Bogotá, por ser un distrito especial, tiene Contraloría Distrital de Bogotá, la Contraloría Distrital de Medellín, la Contraloría Distrital de Barranquilla, la Contraloría Distrital de Santa Marta y la Contraloría Distrital de Cartagena. Esas son las 5 ciudades capitales que tienen Contraloría Distrital, porque ustedes algunos se preguntarán, en nuestra Constitución el Congreso de la República ha elevado estos municipios los elevó como distrito, pero ¿a partir de qué? Porque hay una ley que es la ley 617 del 2000, para que por favor aquellos que me estén siguiendo, en esa ley 617 del 2000, en el artículo primero, pues tiene establecido categorías, por favor, para que ustedes me comprendan. Hay categorías en nuestra división territorial y política. eh, Se ha dividido esto por categorías. Entonces, tenemos categorías especiales y tenemos hasta categoría sexta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así, en materia de organización política, administrativa y fiscal, se entiende que están organizados los municipios y departamentos por categorías. Y eso hay unas reglas que ha establecido el propio legislador y la propia Constitución, donde se tiene en cuenta primero el número de habitantes que hay dentro de cada departamento o en cada municipio para poderlos ubicar dentro de estas categorías. Segundo, el tema de generar recursos económicos en cada uno de estos municipios también es un componente determinante para poder establecer las categorías. Entonces, yo quiero indicarles que en nuestra organización territorial, tanto departamentos como municipios están clasificados por categorías. Y vuelvo a decir que tenemos desde la categoría especial, ¿sí? Hasta la categoría sexta. Por regla general, el 85% de los municipios del territorio colombiano son categoría sexta. ¿Qué quiere decir categoría sexta? Que los recursos que genera el propio municipio son para el tema del funcionamiento político y administrativo de su alcaldía. Por lo tanto, les toca acudir a fuentes de ingresos que tienen establecidos tanto el presupuesto nacional a través de los ministerios o como se tiene
a través departamental, a través de las diferentes tributos o impuestos que se establecen para el fin de poder contribuir al desarrollo de esto. Entonces, por lo general, por regla general, queridos colegas, los municipios de categoría sexta, los tributos o los recaudos que hacen van siempre enfocados a tres temas: educación, infraestructura y salud. Lo demás, ustedes ven que los alcaldes tendrán que desplazarse a la ciudad capital para la gobernación o venir a la ciudad capital de Colombia para gestionar recursos y poder llevar obras y todo eso. Pero yo quiero que me entiendan esto porque en nuestro ordenamiento hay distritos, y al estar distritos, pues entonces tenemos estos, y las contralorías son contralorías distritales. En ese orden de ideas también se hace un examen, se tiene que ser mayor de 25 años, se conforma una lista de 10 y se lo van a remitir al respectivo consejo distrital de estas ciudades. Entonces, en el caso de Bogotá, pues lo voy a hablar, se va a remitir pues al Consejo de Bogotá, donde está integrado por 45 concejales, se escucharán por un tiempo de 10 minutos de por qué usted quiere ser contralor, de por qué usted, cuál es su ruta o su plan de gobierno en materia fiscal, y hay una votación y se necesitará la mitad más uno, y así va a pasar con Medellín, Barranquilla, Santa Marta y Cartagena, que hoy tiene contralorías distritales. Y contralorías municipales, de todo ese número de municipios que tenemos, pues solamente quiero indicarles que solamente hay 30 municipios que tienen contraloría municipal. Y ya, entonces va a pasar lo mismo, va a haber un examen, va a haber un tema de concurso público, se va a remitir la lista corta pues al Consejo Municipal, y el Consejo Municipal, integrado por los honorables concejales, entrarán a hacer una votación y elegirán por un periodo de 4 años. Listo, hasta ahí va bien. Por ahí creo que hay preguntas, voy a mirar el chat para ir mirando. Sí, Cali es un distrito, pero dentro de la composición todavía la Contraloría se mantiene como Contraloría Municipal y no como distrital. ¿Listos? Profe, Entonces, dime. por aquí el compañero Jorge Luis Valdés tiene levantada la mano y Sí. quiere hacer una pregunta. Dale, no hay ningún problema. Jorge Luis, Muy adelante. buenas noches, profesor, y buenas noches para todos y todas que nos encontramos conectados en esta capacitación. Lo que pasa es que me están generando dudas con la exposición del doctor Víctor Alfonso, y es en el sentido de la elección de los contralores. Sí, Yo estoy leyendo la Constitución, la tengo aquí a la mano, no la bajé, sino que la tengo aquí en mi mano, la Constitución, que es la tiene la modificación del acto legislativo 04 de septiembre del 2019. La verdad es que no encuentro ninguna parte que diga la edad de los contralores territoriales es diferente a la de contralores más. Pues allá hay una parte, lo que pasa es que no he podido contar, donde dice que todas las funciones y forma de elegir el contralor general se asimila para los territorios, tanto para los departamentales, municipales como distritales. Pero también se me genera otra duda en el sentido de que en los territorios, contralorías departamentales o municipales, no hay una lista de elegibles de 10, sino que una vez se supera el examen, la convocatoria de méritos para ser elegido como contador, a los consejos y a la asamblea se lleva solamente la lista de los 3 primeros. No sé si estoy equivocado yo en ese sentido. Y son los consejos y las asambleas quienes, después de escucharle la hoja, de analizar la hoja de vida de esas 3 personas,
los oyen en la audiencia pública, en la cual ellos proponen cuál va a ser su gestión durante los 4 años o su plan de trabajo durante los 4 años, y se elige por los consejos y las asambleas. Entonces son esas dos cosas. No es una lista de elegibles de 10, creo que solamente de 3, no sé si por eso nos puede aclarar la duda, y tampoco encuentro ninguna diferencia en el tema de las edades. Es más, las funciones del Contralor General de la República que están en el artículo 267 son las mismas que deben cumplir los contralores territoriales. Vuelvo y repito, puede que esté equivocado yo, quisiera que hubiese una claridad ahí al respecto. Muchas gracias. Bueno, primero tengo que decirle que las funciones de el Contralor General de la República, del Territorial y Municipal son las mismas, y es hacer control fiscal y hacer todo el acompañamiento de la política de fiscalización. En eso estoy de acuerdo con usted, doctor José Luis. Segundo, frente al tema de la lista de elegibles, en el caso, voy a poner dos casos en particular, tienen que estar muy pendientes, doctor, de el acto administrativo que abre la convocatoria para el concurso. Dentro de ese acto administrativo, yo voy a poner ejemplos en los dos, en la Contraloría General de la República y en el caso de la ciudad de Bogotá. En los actos administrativos se establece una lista elegible de los 10 mejores resultados. Eso es un procedimiento reglado, como se conoce, o reglamentario, que queda a discrecionalidad al momento de la persona que habilita el tema del concurso de méritos. Entonces, en el tema vuelvo a indicar, de la Contraloría, se establece 10 candidatos. En el caso de Bogotá, se establece 10. En otros, en las demás, pueden aplicar la regla de los 10 para hacer un tema más de imparcialidad, o a veces la propia convocatoria establece la terna. Eso sí ya queda a discrecionalidad, querido doctor, a discrecionalidad del tema de la persona que habilite el concurso. Entonces, ustedes se van a encontrar en el margen de esas dos situaciones, o una lista de elegibles de los 10 mejores resultados, o la terna, y eso va a estar en el acto administrativo que haga la convocatoria. Frente a la pregunta que usted me formula, doctor, aquí viene dos cosas. Frente a la edad del contralor, para que por favor usted lo tenga muy presente, y los requisitos, va a estar todo esto en la ley, en el decreto ley 267 del 2000, donde ahí van a estar los requisitos para ser Contralor General de la República. Quiero que lo tengan aquí muy presente, porque esta habla de la organización y funcionamiento de la Contraloría General de la República. Y frente a los requisitos para ser contralor departamental y municipal, lo van a encontrar en la ley 136 del 94, que es aquella ley que entró a desarrollar o a reglamentar todo el tema de las contralorías departamentales y municipales. Entonces, cuando uno está estudiando este tema de las contralorías, quiero decirle que vamos a encontrar un abanico o una codificación normativa muy amplia, y que al momento de estos cursos de formación, pues nos toca acudir en eso. Yo traigo traigo en esta presentación o diapositiva que ustedes están viendo, traigo única y exclusivamente la normatividad frente al tema de la Contraloría General de la República. ¿Listo, doctor? Bueno, espero haber aclarado ese tema. Volviendo aquí, voy a hablarles de algo muy importante para el concurso de tema de la Contraloría General de la República. Entonces, de conformidad al decreto 267 del 2000,
se organiza o está organizada a partir del artículo 11 y siguientes la estructura mínima de funcionamiento de la Contraloría General de la República. Y entonces va a decir que está el despacho del Contralor General de la República, va a haber el despacho del Vicecontralor General y la Secretaría Privada de la Contraloría General. Vamos a encontrar algo que se llaman unidades de apoyo, y las unidades de apoyo, por favor, yo quiero que ustedes lo tengan muy presente, son unidades que entran en un componente técnico a prestar el acompañamiento en temas muy especiales y muy particulares para cumplir la misionalidad de la Contraloría General de la República. Entonces vamos a encontrar una dirección de información y análisis de reacción inmediata. Vamos a encontrar una unidad de investigaciones especiales. Vamos a encontrar una unidad de seguridad y aseguramiento tecnológico y normativo. Vamos a encontrar una unidad de cooperación nacional e internacional de prevención, investigación e incautación de bienes. Sobre todo esto en lo que se denominan delitos contra el patrimonio nacional e internacional. Y vamos a encontrar una unidad de apoyo técnico al Congreso. Algunos de ustedes se preguntarán, ¿esta unidad de apoyo técnico al Congreso en qué consiste? Pues yo quiero recordarles, queridos colegas, que una de las atribuciones o competencias del Contralor es presentar informes al Congreso de la República. Y algunos de ustedes se preguntarán, ¿por qué? Pues es que dentro del Congreso de la República hay unas comisiones que son constitucionales, que las han venido escuchando por los medios, pero hay otras que se llaman comisiones legales. Y esas comisiones legales, hay una que se llama Comisión Legal de Cuentas, que funciona en la Cámara de Representantes, y esta es el máximo órgano en materia de acompañamiento a todo el tema fiscal, y es que ahí participa el Contralor General de la República y rinde un informe de cómo se han hecho inversiones, pero eso goza de reserva por ser temas económicos del Estado. Solamente pueden conocer los congresistas, los representantes que hacen parte de esa comisión y hacen control político. A partir de ese informe que ellos presentan, es que se elabora el presupuesto general de la nación, que tramitará en comisiones cuartas por mandato constitucional, o a veces por conjuntas con la comisión tercera cuando se tienen que aprobar reformas tributarias. Y por último está la unidad de seguimiento y responsabilidad fiscal de las regalías. Como ustedes bien saben, eh, las regalías tuvieron una modificación en la Constitución en el año 2012, donde donde pasó de ser un criterio y se convirtió en un principio constitucional el tema de las regalías, y por eso hoy las regalías hacen parte muy importante de algo que se llama el sistema de participación, donde los entes territoriales entran a través del DNP, el Departamento Nacional de Planeación, a gestionar recursos de aquellos departamentos o municipios que han generado unas regalías, valga la redundancia, por la explotación de unos recursos. Entonces, esta unidad de seguimiento y responsabilidad fiscal, pues fue una de las conquistas que se dio en el 2010, al permitir un poco el tema de la centralización por un lado, pero a su vez de la participación de algunos entes territoriales en cabeza de los alcaldes o gobernadores. También tiene
dos grandes instancias. Ellos lo llaman muy interesante porque es el tema de fiscalizar. Entonces denominaron dentro de la estructura la gerencia de talento humano y la gerencia administrativa y financiera. Pues todo esto va con componentes de la planta de personal que tiene la Contraloría, porque ustedes saben que pues hay cargos de provisionalidad y hay cargos de carrera. La regla general en nuestra Constitución es que los cargos de los órganos institucionales o constitucionales debería ser por carrera y que deberían de salir a proveer por méritos a partir de un concurso. Esa es la regla general, pero la excepción es que hasta que salga el cargo a concurso y existan recursos, pues se tendrá que nombrar por provisionalidad y por lo tanto, pues todo eso se adelanta a través de la Dirección de Talento Humano y a partir de la posesión, pues entra todo el tema administrativo y financiero para el tema de Profe Víctor, sí, qué pena. Entonces, ahí se encuentra esto. Van a encontrar unas oficinas dentro de la Contraloría. Todo esto está dentro del decreto que yo les hablo de la organización y la estructura, que es un decreto ley. Y entonces vamos a encontrar la oficina de planeación, que es la encargada de el plan de gobernabilidad que tiene y que este plan que se tiene de adquisición o de ejecución, pues se tendrá, ese es el que se reporta, esta oficina es la encargada de reportarlo al Departamento Nacional de Planeación. La Oficina de Comunicaciones y de Publicación, pues el tema, una oficina jurídica para la defensa jurídica, pues que se llegue a ver inmerso, pues la entidad, una oficina de control interno, la Oficina de Sistemas e Informática, la Oficina de Control Disciplinario, que hoy, a partir de el Código Disciplinario Único del 2019, pues ordena a todas las entidades de orden nacional, departamental y municipal tener una oficina de control disciplinario para que pues ellos adelanten las presuntas investigaciones que se surtan por el incumplimiento de un deber de un funcionario y que posteriormente pues se lleve a un archivo o a un proceso sancionatorio. La Oficina de Cuentas de Capacitación y Pública y el Centro de Estudios Fiscales. El Centro de Estudios Fiscales es una de las grandes novedades que se produce en el 2018 con miras de que la Contraloría tenga un espacio de formación y capacitación en materia fiscal, sobre todo orientado a los servidores y funcionarios con el fin de tener una herramienta académica y allí poder acudir a lo que se denomina la doctrina de la Contraloría y poder tener criterios auxiliares al momento de una temática en particular que ustedes en su momento tengan una duda o una inquietud sobre un tema en particular en materia de control fiscal. Yo quiero que me regalen aquí un minuto. La Contraloría General de la República funciona a través de algo que se llaman Contralorías Delegadas Generales y Contralorías Delegadas por sector, que ya les voy a explicar un poco para que ustedes comprendan el tema de la Contraloría. Entonces, en el organigrama, la Contraloría y la estructura se establecieron unas Contralorías delegadas con el en temas en particular. Entonces, algunos de ustedes se preguntarán por qué están las delegadas y por qué están las generales y por qué están las procuradurías delegadas sectoriales. Pues resulta, y quiero que me pongan aquí cuidado,
nuestro Estado colombiano en la ley 489 del 98, para aquellos que me estén siguiendo, en el artículo 42 de esta ley, ley 489 del 98, que es una ley orgánica, que es una ley que organiza y estructura el Estado colombiano a nivel nacional, a nivel central, a nivel departamental y a nivel municipal. Y dentro de ese artículo 42 dijo que el Estado colombiano funcionará por sectores. Y al funcionar por sectores, pues los sectores van a tener una temática en particular y un componente único. Y por lo tanto, van a tener recursos. Y esto ustedes lo van a ver muy bien referenciado, queridos colegas, cuando ustedes entren a estudiar el presupuesto general de la nación que aprueba el Congreso de la República, y el Congreso de la República aprueba por sectores y aprueba las partidas presupuestarias. Entonces voy a poner un ejemplo para que por favor me puedan comprender y puedan materializar un poco mejor este tema de las contralorías. Entonces, ¿cuántos ministerios tenemos actualmente en Colombia? Actualmente tenemos 19 ministerios. Por lo tanto, cada ministerio es la cabeza principal de un sector. Entonces, me voy a ubicar acá y voy a hablar del sector justicia. El sector justicia, hagamos de cuenta que eso es un sombrero y en ese sombrero vamos a llamarlo sector justicia, y cuando ingresamos la mano vamos a sacar un primer conejo que se va a llamar el Ministerio de Justicia. ¿Quién es el representante del sector justicia? El ministro de Justicia. Pero dentro de ese sector justicia hay entidades que son adscritas y vinculadas, que hacen parte de ese sector con el fin de cumplir fines esenciales del Estado. Entonces, ¿qué entidades harían parte? Entonces, voy a poner un ejemplo. Hacen parte de este sector justicia el IMPEC, que es el Instituto Penitenciario y Carcelario del país. Está la USPE, que es la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios del país. Está la Superintendencia de Notariado y Registro, y vamos a encontrar la Agencia de Defensa del Estado, y todas esas 4 entidades con el ministerio hacen parte del sector justicia. Cuando ustedes miran el presupuesto general de la nación, el Congreso aprueba por sector justicia, y posteriormente van a aparecer enunciadas cada una de estas entidades que yo les acabo de hablar. Entonces voy a poner un ejemplo de cómo se aprueba a manera de ejemplo. Entonces, para el sector justicia, el Congreso de la República aprobó 200 pesos de un presupuesto que va a ser de 1.000. Y esos 200 pesos lo van a entrar a dividir dentro de las entidades que hacen parte de ese sector. Entonces, vamos a poner un ejemplo: le van a dar 50 pesos al Ministerio de Justicia, le van a dar otros 50 pesos al IMPEC, le van a dar 50 pesos a la USPEC, y 25 le van a dar a Notariado y Registro, y 25 pesos le van a dar a el tema de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Como eso fue netamente aprobado por el Congreso, posteriormente, queridos colegas, el presidente de la República emite un decreto, y ese decreto liquida el presupuesto. Liquidado el presupuesto, se remite eso al Ministerio de Hacienda para que el Ministerio de Hacienda entre a transferir la partida presupuestal que le fue asignado a cada entidad de ese sector justicia. Por lo tanto, como son 19 los ministerios, pues vamos a encontrar unas procuradurías delegadas para unos componentes, y vamos a encontrar unas contralorías sectoriales para cada sector. En ese orden de ideas, entonces, las contralorías delegadas generales, que son casi transversales,
vamos a tener una Contraloría delegada para el tema de responsabilidad fiscal e intervención jurídica y procesos de cobro coactivo. ¿Por qué? Porque después de que hay una responsabilidad fiscal, ustedes, si se llega a demostrar en ese proceso de responsabilidad fiscal que usted actuó con dolo o con culpa, pues la entidad puede entrar a demandarlo a usted con un proceso que se llama repetición para que usted devuelva ese dinero que la entidad entró a responder por un error suyo y que posteriormente eso se llevará a un proceso de responsabilidad fiscal. Intervención jurídica. Cuando se demuestra que hay una responsabilidad fiscal y que hay un componente económico y posteriormente se entrará lo que se denomina un proceso coactivo para que entre, si no lo hace de conformidad a las normas establecidas, a pagar en lo que se denomina la política fiscal, pues el propio legislador estableció algo que se llama procesos coactivos y es que el título que presta mérito ejecutivo se podrá entrar a demandar para que la persona devuelva ese dinero o lo entonces por eso tenemos una procuraduría delegada, también tenemos una contraloría, perdón, de la participación ciudadana, donde entra a garantizar todo el tema de la participación de los ciudadanos ante los diferentes sistemas de participación, que en este caso pues tenemos el de regalías, tenemos hoy el tema de la desconcentración que fue aprobado el año pasado por un acto legislativo para el tema de los recursos que están. Tenemos una Contraloría Delegada para la Economía y Finanzas Públicas que le hace seguimiento a todo lo que tiene que ver con las finanzas y tenemos una Contraloría Delegada que fue creada después de los acuerdos de paz con el fin de hacerle seguimiento a los recursos que organismos internacionales y el presupuesto general de la nación destinó para la implementación de eso y es el encargado de rendir informes para ver cómo está el tema económico y el tema de financiación o de fiscalización de esos recursos destinados para eso. Y tenemos una Contraloría Delegada para el tema de la población focalizada porque tenemos diferentes actores en nuestro país, como son grupos étnicos, como son menores, como son adultos, como son el tema de las poblaciones LGTBI que se destinan a los recursos y Pues que no esta sé. Contraloría Delegada pues acompaña todo esto. Por otro lado, vamos a encontrar las Contralorías Delegadas sectoriales y quiero que ustedes lo tengan muy presente, a pesar de que he mencionado que son 19 los sectores, pues aquí vamos a encontrar solamente 14 Contralorías delegadas, pero hay unas que agrupan dos ministerios o dos sectores en cabeza pues del gobierno nacional. Entonces vamos a encontrar el tema agropecuario, que es el Ministerio de Agricultura, donde vamos a encontrar pues primero el Ministerio de Agricultura, las entidades que están escritas ahí como la Agencia de Tierras, como la Agencia de Agropecuaria, eso, los recursos que se destinan, sobre todo esta es una de las carteras que en los últimos años ha tenido un presupuesto para cumplir una meta del gobierno actual y que por lo tanto pues se hace seguimiento a ese sector a través de esta Contraloría Delegada. Vamos a tener la Contraloría Delegada para Minas y Energía, vamos a tener la Contraloría Delegada para el tema de salud, vamos a encontrar la Contraloría Delegada para el tema del trabajo, vamos a encontrar acá una Contraloría que agrupa casi 4 ministerios del gobierno nacional, para que me puedan entender, educación por un lado, ciencia y tecnología, que es otro ministerio, el de cultura, que es otro ministerio, y el de deporte, que es otro ministerio. Entonces, esta Contraloría tiene 4 frentes para entrar a hacer un acompañamiento de los recursos establecidos en el plan, en el presupuesto general de la nación. Tenemos el tema de la inclusión social,
Esto es todo lo que hace el DPS. Como ustedes saben, el Departamento de Prosperidad Social es un departamento destinado y creado para todo el tema de la política social, para hacer el acompañamiento a ciertas poblaciones, donde está el tema de la renta, donde está el tema de los subsidios, y pues digamos, ahí está. Tenemos el tema de la delegada en materia de infraestructura, que está en cabeza del Ministerio de Transporte, donde está Invías, donde está la Aeronáutica Civil. Vamos a encontrar la Contraloría del sector de tecnología, información y comunicación, entonces las TIC. El de vivienda y saneamiento básico hace referencia pues al Ministerio de Vivienda y Saneamiento Básico. Vamos a el de comercio y desarrollo, al Ministerio de Comercio. El de gestión pública e instituciones financieras, todo tiene que ver con el tema de la función pública. Vamos a encontrar la defensa y seguridad, al Ministerio de Defensa. 13, el Ministerio de Justicia, y por último, el Ministerio de Ambiente o de Medio Ambiente. Entonces, cada una de estas contralorías hace un acompañamiento a estos ministerios y a sus entidades para ver cómo va en tema de ejecución. Por eso, ustedes en algún momento han escuchado en los medios de comunicación que el señor Contralor General de la República genera alertas fiscales de porque algunos ministerios o algunos sectores del gobierno nacional no han ejecutado o no han invertido el presupuesto aprobado por el Congreso, y que eso genera una preocupación. Entonces, ¿de dónde salen todos esos insumos? Salen a partir del papel que cumplen las contralorías delegadas para hacerle el acompañamiento a esto. Realizan un informe a partir del presupuesto nacional, miran la oferta institucional que tienen los ministerios para ver cómo se ha venido materializando eso y hacer un llamado a el gobierno nacional frente al cumplimiento del presupuesto nacional, y que posteriormente esto también sirve como insumos para presentárselo a la Comisión de Cuentas Legal, que tiene la competencia única y exclusivamente la Cámara de Representantes. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Sí, profe, por acá nos pregunta Yamile Vázquez, ¿la acción de repetición se aplica paralela al proceso de responsabilidad fiscal o es posterior? Esa es posterior. Primero, tiene que haber un proceso que declare la responsabilidad fiscal, ¿sí? Primero. Después de que se declara la responsabilidad fiscal, dentro de ese proceso se tiene que determinar si lo hizo con dolo o con culpa. Y si lo hizo con dolo o con culpa, pues, y si es una plata, un número o un patrimonio muy numeroso, pues la entidad puede entrar a repetir con el funcionario que ocasionó ese tema de la responsabilidad fiscal. Y eso se adelanta, el proceso de repetición lo van a conocer en nuestro ordenamiento los jueces administrativos, y dependiendo de la cuantía o del valor que se entró o que se declaró la responsabilidad, lo conocerán los jueces administrativos o los tribunales administrativos. Pero puede cambiar. Voy a poner un ejemplo, que yo fui contralor departamental y como contralor departamental realicé un despido de X persona sin justa causa. Y pues me demandaron por la responsabilidad fiscal en el tema de los honorarios que dejó de percibir, y comprueban que lo hice con falta. Transcurrido 3 años, yo salgo elegido congresista. Si bien es cierto, la cuantía era para que la conociera el tribunal, pero al ser congresista, pues tengo un fuero constitucional, por lo tanto, quien entrará a conocer ya ese tema de la repetición va a ser el Consejo de Estado, por ser el órgano jerárquico dentro de la jurisdicción. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Por acá está Jaime Espeleta, nos dice, ¿las sectoriales dependen de las generales? ¿Y cuál depende de cuál? No,
son totalmente diferentes. Las generales, para que me puedan comprender un poco mejor, son transversales, ¿sí? Porque si ustedes ven, son temas de participación ciudadana, del tema de procesos coactivos, del tema de judicialización, del tema de sectores, entonces esas son transversales. En cambio, las sectoriales son específicas, van determinadas al tema que le corresponde. Si yo soy el contralor delegado para transporte, yo solamente tengo que entrar a mirar cuáles son las entidades de orden nacional que integran el sector transporte. Entonces voy a poner un ejemplo, vuelvo a decir, entonces está en cabeza del Ministerio de Transporte, pero también está en vías, también está la aeronáutica civil, entonces yo entro a revisar única y exclusivamente las entidades que hacen parte de ese sector. Yo no puedo como ministro, como contralor delegado para transporte, ir a investigar algo sobre salud, porque para eso pues está la Contraloría delegada para el sector salud, y entonces ella la que tiene que ir mirando todo este tema de cómo se está implementando o cómo hace la implementación de la reforma a la salud, cómo está el tema de los medicamentos, cómo ha sido el tema de los giros a las EPS por parte del gobierno y todo eso. Ella es la encargada de hacer ese acompañamiento como contralora encargada de ese tema. ¿Listo? Pero vuelvo y les digo, miren, para que me puedan entender y comprender un poco mejor esto, en la ley 489 del 98, en el artículo 42, está el tema de los sectores. Si por favor alguien me colabora con la lectura y levanta la mano y nos lo lea todos, van a comprender un poco ese paralelo que hay dentro de la ley 489, que es los sectores, y van a comprender un poco mejor el tema de las contralorías sectoriales. ¿Listo? Pueden levantar la mano y inmediatamente les doy acceso al micrófono. ¿Algún compañero? Ley 489 del 98. Artículo, profe. 42. Listo. Listo, Jorge Luis. Ah, bueno, Magali por acá, antes de eso, si le parece, profe, por acá Magali nos decía, doctor, si hay fallo con responsabilidad fiscal no puede haber acción de repetición porque habría doble cobro. Creo que no pueden concurrir estas dos figuras. Bueno, entonces, el tema de la responsabilidad fiscal, ojo, el tema de la responsabilidad fiscal es hallar a un servidor o a un funcionario o a un particular que cumpla funciones, y quiero que quede muy claro, queridos colegas, las funciones o las competencias son taxativas. Es lo que establece la ley o el decreto. Por eso yo quiero decirles a ustedes, queridos colegas, que es que en materia de servidor público funcionario hay un principio que se llama el principio de legalidad. Y en ese orden de ideas, por favor, yo les doy un consejo. Cada vez que ustedes se posesionen o tomen posesión de un cargo, ya sea de libre nombramiento o ya sea por carrera o una provisionalidad, por favor, siempre lean el manual de funciones. No pierden nada, no les va a quitar nada, porque a partir de ese manual de funciones, donde está determinado el cargo, donde está establecido las competencias, es lo que le va a permitir a usted actuar, poder ejercer la función que le ha estado establecido. Si la responsabilidad disciplinaria, ojo,
se declara la responsabilidad disciplinaria de conformidad a los hallazgos que se presentan. Aquí viene una cosa. Hay dos escenarios. La responsabilidad fiscal frente al funcionario, pues se decreta o se declara o se ve como responsable. Pero si por ese hallazgo fiscal la persona no responde y entra a responder la entidad y la entidad desembolsa el dinero, posteriormente la acción de repetición sí puede prosperar frente a ese servidor. ¿Por qué? Porque el tema fiscal de los recursos desembolsados lo hizo la entidad previamente, ahí sí cabe la reparación, la repetición. ¿Listo, doctora? Magali, Amalia, Magali Pérez Rueda. Dice por acá Magali. Doctor, qué pena, la entidad afectada no puede devolver los dineros, la verdad no me queda muy claro. bueno, ya. Voy a poner, por favor, sale el fallo de responsabilidad fiscal. ¿Sí? Sale el fallo de responsabilidad fiscal. En el fallo de responsabilidad fiscal se determinó a 1 o a 3 o a 5 responsables del hallazgo fiscal. ¿Sí? La entidad, digamos, en un tema de un contrato, la entidad hubo un hallazgo fiscal, se pagaron ese tema, esa contratación se pagó por hechos cumplidos. La entidad tuvo que pagarlo. En el hallazgo fiscal se declaró responsablemente a Pepito. Pepito está declarado responsablemente y tiene que devolver la plata. Pero como ya está responsable, ¿cuál es el medio que estableció el CEPACA o el Código Administrativo? Ya está declarado responsablemente, pero no quiere pagar el funcionario. Pues entra a través de la repetición a decirle, venga, yo repito contra usted porque me tocó en un contrato pagar sobrecostos por hechos cumplidos y que o si no iba a un tema de controversias contractuales, yo llegué a una conciliación y producto de esa conciliación que me tocó generar ese desembolso, yo puedo repetir contra usted. Eso es lo que consiste en la figura de la repetición. Ok. ¿Sí quedó claro o no? Magali, Magali Pérez, ¿puedes confirmarnos por favor por el chat? Sé que si tienes, ¿cuándo se vinculan? Dice Magali, doctor, si la entidad inicia una acción de repetición, la Contraloría no podría iniciar proceso de responsabilidad fiscal y viceversa. Por eso es que las dos figuras no pueden concurrir. Bueno. Listo. ¿Me ayudan con la lectura, por favor? Jorge Luis, te voy a dar micrófono. Jorge. Listo, Jorge Luis. Jorge Luis, puedes habilitar tu micrófono. Si nos quieres ayudar, porfa, con la lectura. Y voy. Gracias, Jorge Luis. Me dijeron artículo, se me perdió. Artículo 42 de la ley 489 de 1998. Señor. Dice así, artículo 42, sectores administrativos.
El sector administrativo está integrado por el Ministerio de Departamentos Administrativos, las superintendencias y demás entidades que la ley o el gobierno nacional definan como adscritas o vinculadas a aquellas según corresponda en cada área. Y se nota declarado Entonces, no, tranquilo. Entonces, como pueden ver, el artículo 42 habla de los sectores. Entonces, el gobierno nacional, por favor, para ya ir cerrando el tema de las contralorías sectoriales, está integrado por el ministerio o por directores de departamento. Pero además dice que por superintendente y entidades adscritas y vinculadas. Entonces, cada vez que ustedes vayan a mirar, siempre esto funciona. El tema de los sectores funciona a nivel nacional, a nivel departamental y a nivel municipal. Entonces es muy importante que ustedes siempre miren, si voy a mirar el sector del interior del departamento X, mirar qué entidades hacen parte de ese sector, pues iría a la Secretaría de Interior, diría entonces el tema de la policía departamental, pues estoy poniendo ejemplos, para que ustedes miren cómo funciona el tema de los sectores. Pero en este caso, como estamos hablando de la Contraloría General de la República, estos sectores van exclusivamente a temas cómo está organizado el gobierno nacional. ¿Listos? Entonces, para mirar el tema de las contralorías territoriales, vuelvo y le digo, hay 32 departamentales, 30 municipales y 5 distritales, que es Barranquilla, Bogotá, Cartagena, Medellín y Santa Marta, que hasta el momento pues son las que el legislador ha establecido. Ahora voy a hablar de la Auditoría General de la República. La Auditoría General de la República fue una de las creaciones de la Constitución Política del 91, que fue establecida en el artículo 274, que también tuvo una modificación con el acto legislativo del 2019 y también tiene una normatividad exclusiva donde habla del decreto ley 272 del 2000. Entonces, tenemos un auditor general de la República y tenemos un auditor auxiliar. Esta auditoría de conformidad al decreto de organización tiene 4 oficinas, que es la oficina de planeación. En todas las entidades tiene que haber una oficina de planeación, la oficina jurídica, la oficina de control interno y tiene una oficina de estudios especiales y apoyo. En la auditoría solamente existe una que se llama Auditoría Delegada para la Vigilancia General Fiscal. Y dentro de esta vamos a encontrar 3 direcciones, que es la Dirección de Control Fiscal, la Dirección de Responsabilidad Fiscal y las gerencias seccionales. Y quiero que me pongan aquí cuidado con lo último, que son las gerencias seccionales, que son 6. La auditoría audita las contralorías, como su nombre lo indica, y hace un acompañamiento. A diferencia de las contralorías sectoriales, en la auditoría se establecieron por ley, se establecieron algo que se llaman gerencias seccionales. Y entonces vamos a encontrar la gerencia seccional de la 1 hasta la 6ª, pero cada una de estas gerencias seccionales de número 1 va a abarcar los siguientes departamentos. Entonces, la gerencia número 1 va a abarcar lo que es Antioquia, Chocó, Risaralda y Caldas y Quindío. La sede de esta seccional primera va a ser en Medellín. En Medellín se realizará el acompañamiento, la auditoría a las contralorías de estos departamentos. La gerencia seccional 2 va a abarcar los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Meta y San Andrés y va a tener la sede principal en Bogotá. La gerencia seccional 3 va a abarcará los departamentos de Valle, Cauca, Nariño y Tolima y va a tener su sede en Cali. La gerencia seccional 4 va a estar a cargo de Santander, Norte de Santander, Arauca, Casanare, Bichá, Guainía y Cesar.
y va a estar a cargo de, su sede va a estar en Bucaramanga. La seccional quinta va a estar a cargo de Guajira, Bolívar, Magdalena, Atlántico, Sucre y Córdoba, y va a estar en la ciudad de Riohacha. Y la gerencia seccional sexta va a estar a cargo de los departamentos de Huila, Putumayo, Caquetá, Amazonas, Guaviare y Vaupés, y va a tener su sede en Neiva. Algunos de ustedes se preguntarán cuáles son la naturaleza de la auditoría, y eso lo vamos a encontrar en el decreto ley 272 del 2000, y lo vamos a encontrar en el artículo primero, que nos establece la naturaleza de esta auditoría, pero sobre todo en el artículo cuarto nos va a hablar sobre los objetivos de la auditoría, que es realizar un control fiscal, un control de gestión y un control de resultados. Estos tres componentes son muy importantes para la Contraloría, porque en todo presupuesto pues siempre va a haber un tema de financiación, siempre va a haber un tema de gestión, y a partir de la ruta que establezca cada entidad pues se apuntan a unos fines o a unos resultados que miran con el Plan Nacional de Desarrollo establecido a nivel nacional, departamental o municipal, que dentro del componente político va un poco con lo que se llama el voto programático, que se materializa con un plan de gobierno. Y por último, en el artículo 14 establece, quién elige al auditor general de la República. Primero, es una terna que presenta la Honorable Corte Suprema de Justicia, y la Honorable Corte Suprema de Justicia está integrada por 23 magistrados. Los 23 magistrados conforman esta terna, y esta terna se la van a enviar al Consejo de Estado, que es el órgano máximo en materia administrativa, y el Consejo de Estado está integrado por 31 magistrados, y estos 31 magistrados escucharán a los tres candidatos, y posteriormente la mitad más uno se elegirá al auditor general de la República por un periodo de 2 años, y no hay reelección. Lo escucho, Doc. Marisabel tiene la mano levantada. Marisabel, te voy a habilitar el micrófono. ¿Quieres hacer una claridad? Estamos atentos. ¿Listo? Buenas Marisabel. noches, profe. Sí. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me escucha, profe? ¿Aló, se escucha? Sí, María Isabel, te escuchamos. Cuéntanos. Hola, es que tengo como una duda al respecto, que un compañero ahorita hizo la pregunta, pero no entendí cuál fue la claridad que hizo el profe con respecto a la acción de repetición y el proceso de responsabilidad fiscal. Yo tengo entendido, y el profe me corregirá si estoy mal, que cuando hay una acción de repetición en curso no puede haber un proceso de responsabilidad fiscal porque hay pérdida de competencia. Esas dos acciones, como buscan ambas resarcir un daño patrimonial al Estado, si ambas se cobran, estaríamos cobrando 2 veces lo mismo. Yo entiendo que hay una pérdida de competencia y tiene privilegio el contencioso administrativo. Lo que sí podría haber es que primero hay un proceso de responsabilidad fiscal y luego hay una acción de repetición. En el caso del cobro de la acción de repetición, pues pierde nuevamente competencia el proceso de responsabilidad fiscal. Eso es lo que yo tengo entendido. No sé, profe, si estoy entendiendo bien. Y el Está problema es bien. quién, oye, el problema es quién repetiría contra quién. Siempre se va a repetir, por eso se llama medio de control de repetición. Se va a repetir contra el funcionario, el servidor o el particular que hubiera cometido una falta, y que esa falta hubiera ocasionado un detrimento patrimonial.
No sé. Profe, pero ¿se excluyen o no se excluyen entre ellas al tener el mismo objeto y hay una pérdida de competencia? Sí, sí, Doc, Si así es. la entidad afectada ya recuperó su dinero a través de fallo de responsabilidad fiscal, ¿cómo va a repetir después contra quién? ¿Quién va a repetir contra quién? Ahí es donde está. No, Otra no, cosa no. es cuando las aseguradoras son vinculadas, cuando una aseguradora es vinculada y la aseguradora paga, pues la aseguradora como tal repite contra el responsable fiscal. Pero es que Pero queda la eso duda. se llama llamamiento en garantía, cuando Sí, hay claro, cuando ya llamamiento la en llamo en garantía. garantía, cuando yo la vinculo y llamo en garantía y la aseguradora paga lo que de lo que se apoderó, entre comillas, el responsable fiscal, ¿quién va a repetir contra quién? La aseguradora repite contra el funcionario, listo, ahí no hay problema. No, 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 Pero no, cuando el porque funcionario paga, ¿quién la repite contra aseguradora él? es, No. la aseguradora es un ente privado particular. Es un ente Ay, yo particular, o quisiera sea, participar. él entrará pues a demandarlo por el tema civil. O A sea, mí no me cuando queda uno claro que acude al contencioso administrativo, lo primero que tiene que haber es una categoría de un servidor o un funcionario público, que es el factor o del fuero, el fuero, y que enseguida tiene que haber también un acto administrativo o una entidad involucrada, no un particular, porque si los conflictos se generan entre particulares, como es una aseguradora, pues se iniciará por todo lo establecido por el Código Civil. Ay, yo quisiera participar. Yo no sé si me están escuchando. Buenas Sí, Dale, noches. buenas dale. noches. A ver, la acción de responsabilidad fiscal y la acción de repetición son dos figuras completamente diferentes y excluyentes que se regulan a través de normativas diferentes, se ejercen por autoridades diferentes. La acción de repetición aplica con fundamento en el artículo 90 del daño antijurídico de la Constitución. Entonces, a través de una sentencia o un fallo condenatorio que inclusive puede emanar de un laudo arbitral, se condena a una entidad pública al pago de unos recursos. En ese caso, la entidad al pagar repite contra el servidor público. Esas ejercen juzgados, jurisdicción administrativa. La acción de responsabilidad fiscal nunca la entidad paga, la entidad es siempre la afectada. ¿Quiénes pagan? Los presuntos responsables, servidores públicos a particulares que en ejercicio de la acción fiscal con dolo culpa generan o causan un detrimento al patrimonio público. Ahí sí interviene la aseguradora que siempre, 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 siempre tiene que asumir, porque queda vinculada a través de una póliza o de un contrato de seguro, el pago de los recursos, salvo las excepciones que estén expresamente consignadas, porque es un contrato civil. Entonces son dos figuras completamente diferentes, pero no podría entonces decir, venga, una aseguradora pagó, venga entidad, vaya y demande a un tercero, porque si es que los recursos no salieron de la entidad. Entonces, la entidad nunca va a asumir el pago de un daño patrimonial. Siempre la entidad la afectada, de tal forma que son dos normas distintas. La acción de repetición consagrada en la ley 678 del 2001 y responsabilidad fiscal, que además es un procedimiento en la ley 610 de 2001. Pero son figuras completamente excluyentes. Gracias, Doc. Entonces, muchas gracias, Doc. En el tema del auditor, vuelvo a decirle que estaba explicando, es una terna que presenta la Corte Suprema, lo elige el Consejo de Estado por un periodo de 2 años y no hay reelección. ¿Listo, doctores? Y esto lo vamos a encontrar en el decreto 272 del 2000 con complemento con el decreto ley 403 del 2020. ¿Listo, doctores?
Muchas gracias, profe, Bueno, gracias a ustedes. por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Astrid Elena, por tu aporte. Recuerden, mañana estamos nuevamente desde las 6:30 para atender a dudas o situaciones con el Moodle. También estaremos con el tema de principios constitucionales con el doctor Juan Sebastián Alejandro Perilla. ¿Listo? Muchas gracias por su asistencia, por su participación. Que tengan una feliz Muchas noche. gracias. Feliz noche. Hasta luego. Chao, profe.